Y aquí estamos, otra emisión más de Metrópolis, otro encuentro como esos encuentros continuos que hemos tenido desde 1998 con ese público que nos ha ofrecido respaldo durante tanto tiempo y sobre todo el respaldo indiscutible del grupo de comunicaciones López Olivier, sin el cual no pudiéramos estar aquí. Gracias del mismo modo al equipo que hace posible que Metrópolis llegue a cada uno de ustedes. Ahora no solo a través de esa pantalla de su televisor, sino a través de los canales de YouTube, tanto de AME Televisión, de Ready para Exportar, de Next y de Metrópolis. Estamos en abril, un mes con todas sus conmemoraciones patrióticas, históricas y ya cerca, muy cerca de la Semana Santa. Y comenzamos a hacer las advertencias que siempre hemos hecho durante todos estos años, durante todo este tiempo. Sigamos las recomendaciones de las autoridades, evitemos accidentes, evitemos visitar los lugares que tienen prohibición, playas, ríos, montañas. Tratemos, bueno, imagínense aquí, tanto Smerling como Carlos Polanco, como los archivos de AME, tienen toda la publicidad, todas las advertencias años tras años. Y ojalá que el saldo de esta Semana Santa no sea fatal, porque más muertes por accidente de tránsito, más discapacidad, más mutilaciones, no necesitamos. Ojalá comencemos a combatir ese trágico saldo de tener las carreteras más inseguras del planeta y tener las vías más peligrosas y con mayores accidentes de tránsito. Puerto Plata es una región absolutamente turística por lo hermosa que es, con tradiciones y con sus poetas, cantantes, escritores. Y esta vez Puerto Plata va a recibir un regalo muy especial y es que una gloria de Puerto Plata, una gloria nacional como es el maestro Rafael Solano, ha decidido celebrar su cumpleaños el 10 de abril con un concierto gratuito en el Parque Central, el Parque de la Libertad, el Parque Independencia. Es que siempre los mayores decíamos el Parque Central, en el Parque Central de Puerto Plata. Concierto gratuito para todos sus compueblanos. La mejor manera de celebrar su cumpleaños con sus compueblanos y darle, como él dice, todo el corresponder, exacto, con todo el cariño y todo el respaldo que durante todo este tiempo ha recibido el maestro Rafael Solano. Nosotros lo hemos tenido en varias oportunidades aquí. Nos encanta ese regalo y ese ánimo, ese entusiasmo por la vida que tiene el músico, compositor, escritor, excelente amigo, promotor de grandes figuras del arte de la República Dominicana, conocido aquí y en todos los rincones del mundo, Rafael Solano. Así que nos unimos a esa celebración. Muchas actividades culturales, artísticas en Puerto Plata antes del inicio del Asueto Santo y naturalmente toda la semana, porque no solamente es el viernes y el jueves que se guarda Puerto Plata, comienza desde, bueno, ahora va a comenzar desde el 10 con este concierto del maestro Solano. También hay exposición eh, de pinturas, hay arte, hay teatro, la exposición de las estatuas vivientes, también en el Parque Central de Puerto Plata. Así que nos unimos a esa conmemoración. Y a propósito de arte, de artistas, Tayana Mora Ramis, nosotros, yo y todo el equipo de producción de AME y de Metrópolis, queremos agradecer de nuevo la entrevista que nos concediera María Antonieta Roncino, una entrevista que permitió un despliegue de sinceridad de María Antonieta Roncino para constatar que además de su calidad artística, María Antonieta es un ser humano con una historia de verdad interesantísima,
Sí, orgullo de San Juan de la Maguana, exactamente. Así que gracias, María Antonieta, por esa oportunidad. Dice Tayana que se nos quedaron muchos temas, yo creo lo mismo, pero tendremos muchas oportunidades más que nos permitirán seguir cerca de esa trayectoria extraordinaria. Así que sí, ahí tiene imágenes todavía en Merlin de ese encuentro. Señores, y la Cámara de Cuentas, todo lo relativo a la Cámara de Cuentas, ha vuelto a traer a la palestra la eterna discusión acerca de la independencia de los ciudadanos y de la decisión de las personas que van a desempeñar funciones públicas en los órganos autónomos de la República Dominicana. Esta vez, después del fracaso de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, del cambio, aquella Cámara que cuando el presidente del Senado de entonces, hoy ministro de Obras Públicas, don Eduardo Estrella, juramentó, dijo que ahora sí era verdad que íbamos a tener una Cámara de Cuentas eh, llena de personas probas, capaces, y aquello fue un desastre desde el principio hasta un final que todavía no llega. Ahora anda por ahí una auditoría que habla de un uso desmesurado de los recursos del Estado. Recuerden, y nosotros lo fuimos denunciando día por día, todas las imputaciones que le hicieron al joven presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana con evidentes trastornos de personalidad, con percepción de que él tiene respaldo del presidente y de todo el mundo, e hizo lo que quiso hasta el punto de salvarse de una delicada y contundente imputación de acoso laboral, pero él sale indemne y en la presentación que hizo, porque él quería permanecer como presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, dijo que él era un joven brillante y que todo el mundo le tenía envidia. Bueno, pero ya eso va a ser pasado, pero ahora después que la Cámara de Diputados hizo el trabajo, resulta que el Senado, como tenía ya la decisión que llegó de Palacio, quiso disimular y volvió a someter a los 15, a los 15 seleccionados a otro interrogatorio. Aquello ha sido realmente risible, patético, pero esa es la institucionalidad precaria que tenemos. Y una de esas personas, la que ya el rumor público ha confirmado como la presidenta de la Cámara de Cuentas y validada así, ella dijo, sí, pero claro que yo tengo respaldo de todo porque yo soy la mejor ex rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un ingrediente espectacular. Su esposo se dedicó a hacerle campaña, imagínense ustedes, un miembro ilustre de la organización partidista, dice aquí que abinaderista, bueno, partidista, no independiente, Participación Ciudadana. De modo que Participación Ciudadana ahí tiene su cuota también para seguir siendo claro. Siempre, ¿quién toca a un miembro de Participación Ciudadana? Ellos tocan a los demás. De modo que ya la Cámara de Cuentas está decidida conforme a la disposición del oficialismo y no hay, ¿cómo se va a hacer una auditoría a la UAS si ella es la presidenta? A menos que ella se aleje de las... No, pero la verdad que a nosotros nos falta mucho, primero por reconocer que la institucionalidad nuestra es precaria y después para comenzar a construir órganos autónomos. No es que el problema no es que sean partidistas, el problema es que digan que no son partidistas y estén avalados por esa fortaleza de los grupos fácticos que la verdad que influyen más que cualquier político. Señores, señora, nosotros disimulábamos o no queríamos pensar que ya los precandidatos o los aspirantes a la candidatura en el PRM estaban delimitados y querían de verdad que lo consideraran como tales. Causó revuelo la declaración de la vicepresidenta Raquel Peña cuando ella dijo, sí, yo sueño con ser presidente de la República, pero eso es un derecho. Ella lo dijo ya cuando tenían forma otras precandidaturas, la de Carolina Mejía,
la de David Collado, la de Peñaguaba, la de Yayo Lobatón, Sanso Lobatón, la de Fellito y otros más. Pero siempre todo con una discreción y con un cuidado propio de la administración abinaderista y de su partido. Pero ¿qué ha ocurrido? Que en esta semana le preguntaron algo al expresidente Hipólito Mejía sobre el que aparece puntero en las encuestas, David Collado, ministro de Turismo, y el presidente Hipólito Mejía, con la sinceridad que le caracteriza, digo, si él aspira, va a sufrir más, va a pasar más trabajo que un forro de catre. Entonces ya está claro que dentro, y eso es normal, espérense, lo que pasa es que falta mucho tiempo, pero ya está claro que habrá pugnas entre los aspirantes porque cada uno quiere el favor del pueblo y dependiendo el tiempo trabajando en el partido, tendrán más o menos aceptación. Naturalmente, esas encuestas que le dan tantos puntos a David Collado tendrán que validarse con el trabajo a lo interno del partido y ese es el reto, ese es el desafío. Hay una, me lo recuerdan aquí, por las vinculaciones que tienen los dos con el programa, tanto Eduardo Sanz Lobatón como Guido Gómez Mazara, fueron durante años contertulios habituales de Metrópolis cuando era un programa diario. Venían, discutían con otros jóvenes, en ese entonces muy jóvenes, que pertenecían a otras organizaciones políticas y son parte de este canal y parte realmente del programa. Pues Eduardo Sanz Lobatón tiene muy buena estructura y muchas personas dentro del partido que apuestan a su postulación o aspiración ahí adentro, pero el que aún no dice que va es Guido Gómez Mazara. De modo que ya podemos hablar de esa situación porque ellos mismos, todos los aspirantes, han puesto luz verde y sobre todo con esa declaración de don Hipólito nos damos cuenta que ya habrá discusión dentro del partido. ¿Ah? Así que esas tenemos, sí, pero falta mucho. Bueno, en la Fuerza del Pueblo se da por descontado que el aspirante principal o el candidato sería Leonel Fernández y ya con la propuesta, la presentación en el PLD, se necesita más, más trabajo todavía ahí adentro, porque ustedes saben que el PLD, después de haber gobernado durante tanto tiempo y después de la división, quedó muy debilitado. Naturalmente, la presentación de la candidatura de Francisco Javier, eso le da un aire importante, pero dice el rumor que Abel podría irse del partido y eso cambiaría el asunto. Pero mire dónde hemos llegado después de hablar de Cámara de Cuentas, después de hablar de arte, después de hablar de Semana Santa. De modo que vamos a hacer una pausa para referirnos a todo lo ocurrido en Friusa y lo que no seguirá ocurriendo porque definitivamente el poder no está dispuesto, por más discursos patrioteros que tenga, a enfrentar y aplicar la ley de migración. Por eso cada día crece más la presencia de los haitianos en la República Dominicana y no pasa nada. Hacemos la pausa para continuar con su programa Metrópolis. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir.
Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Colega, venga, vamos a jugar. Mira, Johnny, lo voy a poder ahora que Marisa me está esperando en la casa. Es un hombre de verdad. Yo también sé cuidar a mi familia. La equidad comienza en casa, donde cada rol tiene su valor. Si tú puedes cuidar, yo también puedo trabajar. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Cuando la antigua orden dominicana comenzó a invitar y a decir que haría una manifestación en Friusa, allá en el este, allá en Bávaro, todos se sorprendían y decían, bueno, ¿y este muchacho podrá concitar respaldo para ir a Friusa, a un enclave, a un gueto de haitianos, un enclave de haitianos que hay ahí? ¿Podrá o no podrá? Finalmente la convocatoria siguió, continuó, acorde con todas las de la ley, le concedieron la autorización. Eso siempre se discute porque lo que hay que hacer es avisar, pero ellos además pautaron que llegarían hasta un punto, pero de repente los dueños del mundo virtual, los youtubers, dijeron que ellos iban para allá también, y ahí vino el problema. Porque el poder de Santiago Matías quiso imponerse y hasta hizo quedar bien al joven que formó la antigua orden dominicana, porque dijo, no, yo cumplí con lo que dije y yo llegué hasta donde dije que iba a llegar. Pero vamos a analizar asuntos que se desprenden de ahí y un poco más alejados del que si Santiago Matías manda, que si van a llenar más, que si no debieron ir y no debieron ir ahí. El problema no es Friusa, el problema no está en todos los enclaves de los extranjeros que tenemos al doblar de la esquina. En cada barrio de la República Dominicana hay un lugar, un asentamiento de haitianos y de haitianas. Tenemos que ver las cifras que el Estado dominicano invierte en salud, en educación, en seguridad en torno a esa población. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que por más discurso de defensa de la soberanía que tenga el oficialismo, por más arengas que haga el presidente Luis Abinader, que siempre dice, con ese adanismo que lo perseguirá hasta el final de su segundo mandato, nunca nadie como ahora ha defendido el país, nunca nadie como ahora ha defendido la soberanía, pero yo agrego, nunca nadie como ahora había permitido que tantas personas fueran traficadas, que tantas personas ocuparan el territorio sin ningún tipo de documento, sin ningún papel. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué no se aplica la ley en relación a esa comunidad? No podemos. Tenemos miedo a los organismos internacionales, lo que hagan. Ya la semana pasada Amnistía volvió con mucha fuerza a decir que nosotros somos xenófobos, explotadores, racistas, pero el asunto está, reitero,
que nos mienten en relación a las repatriaciones, que nos mienten en relación con la seguridad fronteriza, que no es tal. Y si ahora comenzamos con manifestaciones como la de Friusa, y vienen ahora en abril varias, una competencia de quién convoca más, si Matías o el joven D'Angelo, entonces así no vamos a resolver el problema. Desde el principio dijimos que donde había que hacer la manifestación era primero frente a Palacio para exigirle realmente al presidente que las políticas migratorias se aplicaran, que no permitiera a través de los conductos establecidos, que no permitiera el tráfico de personas. Todos los días vemos y se ríen de nosotros cuando los propios traficados nos dicen, no, yo vine, pero yo me voy si pago 15,000, 10,000 pesos. Nunca como ahora, presidente, nos habían dicho cuánto era la tarifa, así de manera descarada. Entonces, esa manifestación debió hacerse ahí primero y delante de la Dirección General de Migración, que permite que regidores, alcaldes, cabos, sargentos, capitanes, los que fungen como cónsules de hecho, porque se supone que los consulados están cerrados y cobran para llevar y traer a los haitianos. Ahora, como ya se ha calmado el asunto de la defensa haitiana por parte de los dominicanos, porque ya no hay fondos después que Estados Unidos cerró algunas de las oficinas que permitían hacer eso, sobre todo los demócratas que tenían ese plan, ahora lo que están hablando es de posibilidad de diálogo. Esa misma vocería dice, presidente, hay que dialogar con ellos. Y la pregunta es, ¿con quién? ¿Quién puede dialogar y establecer alguna solución o salida para lo que está ocurriendo? También la manifestación, ojo, hubiera sido bueno hacerla frente a los hoteleros y frente a todos los constructores del país que dicen que sin haitianos ellos no pueden vivir, y también a los productores agropecuarios. Si no enfocamos la demanda, no protesta, la demanda de aplicación de la ley. ¿Cuándo se ha aplicado aquí el 80-20? Ustedes deben recordar, y nosotros en los archivos lo tenemos, ahí lo tiene Smerling, aquella declaración del antiguo ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, cuando él dijo, le voy a dar 3 meses a los empresarios para que establezcan el 80-20. 80 empleados dominicanos, trabajadores dominicanos, y un 20% de haitianos. No se hizo, no se va a hacer. Por ahí no queremos resolver el problema o limitar la entrada de tantos traficados, porque de eso se trata, son traficados, son indocumentados, que poco a poco están ocupando el territorio. Y eso no es antihaitianismo, eso no es racismo, eso no es xenofobia. Usted conversa con cualquier autoridad desde Montecristi hasta Pedernales y le va a explicar cómo territorios nuestros están despoblados por dominicanos por la gran cantidad de haitianos que tenemos ahí, incluyendo naturalmente a los pandilleros, que en un arrebato de esos que tiene el presidente dijo que los había declarado como terroristas, pero no hemos resuelto, no hemos agarrado ninguno de esos terroristas. De modo que lo de Friusa no debe seguir, porque Friusa ya es un asentamiento permitido por los constructores, por los hoteleros, por el Estado, que nunca le ha exigido nada a quienes los emplean de esa manera irregular y a los traficados. Solo un detalle. Observen el mapa de la República Dominicana y miren la distancia que hay desde la frontera hasta el este. Porque esa cantidad de haitianos, esos asentamientos, no están en provincias o en municipios cercanos a la frontera. Esa cantidad está en el otro extremo de la isla. Y la pregunta es, ¿cómo llegan? ¿Quién lo lleva? ¿Y quiénes permiten que ellos estén ahí sin ningún inconveniente? Así que ánimo a los que sienten que tienen poder de convocatoria para que de verdad exijan a las autoridades algo muy simple y contundente, que apliquen la ley de migración y que impongan las penas establecidas ahí. No como dice el canciller, vamos a modificar las penas.
canciller, que las apliquen, porque aquí sorprenden a un traficante y el traficante huye y a la semana vuelve a traficar y no pasa nada. Y eso es lo que hay que evitar y por eso es lo que hay que clamar por la aplicación de la ley. Y luego de Friusa tenemos el caso de Donald Trump y los aranceles. Ya el miércoles el presidente dijo que va a aplicar los aranceles, algunos muy altos, otros medios, como nos aplicó a nosotros, 10% para las exportaciones desde aquí. Y ya a esta altura de Metrópolis ustedes deben haber escuchado todos los comentarios de los economistas, de los especialistas en política internacional, en negocios, que se van a afectar de entrada y primero, café, cacao, los cigarros, tabaco, y algunos dicen que esa era una medida a esperar porque Estados Unidos dejó de producir y de manufacturar. Ese hecho en Estados Unidos pasó a ser hecho en China, hecho en Malasia, hecho en India, pero ya las autoridades nuestras tendrán que reflexionar y tomar las medidas correspondientes para que la afectación no sea enorme. Pero eso es tema para Ready para Exportar y para todo ese equipo y esos invitados que logra Dayana Mora Rami. Nosotros, después de la pausa, vamos a hablar del revuelo que causó la revelación de unos documentos de la CIA que para algunos ha sido el camino adecuado que les ha permitido destrozar o pretenden destrozar todo lo que ocurrió el antes, durante y después del 30 de mayo de 1961. Hacemos la pausa, señor. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Cuando Donald Trump le declaró al mundo que iba a ordenar la desclasificación de los papeles de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, el interés de muchísimas personas en el planeta estuvo centrado, porque lo mencionó, claro, en descubrir o detectar quiénes habían ordenado el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Salieron los papeles y realmente nada nuevo hubo. Se queda como se hacen los informes, en las especulaciones, en la nebulosa, que si fue desde la misma CIA que se organizó, que si fue... Nada, en los informes, reitero, como se hacen los informes de inteligencia. Y eso permitió la discusión. Llegamos ahí a ver cómo algo que todas las personas de mi generación y de antes sabían, que el profesor Juan Bosch, desde antes de ser candidato y presidente de la República, era un blanco de la CIA. Tenía un agente infiltrado y no solo eso, que en su casa le tenían un monitor. Señores, recuerden, no era asunto de la tecnología de ahora, pero le tenían un dispositivo para escuchar sus conversaciones, para saber todos sus movimientos. Reitero, eso no fue sorpresa.
Del mismo modo que no fue sorpresa nunca todo el relato en relación con el magnicidio, la muerte de Trujillo, que si había colaboración de la CIA, que si mandaron algunas armas, eso lo sabíamos todo porque autores dominicanos desde hace tiempo habían hecho la investigación correspondiente, avalada por papeles correspondientes. Pero hubo un detonante que provocó toda una algarabía y una laraca, porque en esos papeles está la declaración a una agencia, al Buró Federal de Inteligencia, el FBI, de un sicario de la era, de uno de los asesinos y torturadores más mencionados, más famoso de entonces, Policarpo Soler. Ese testimonio de Policarpo Soler a la FBI está consignado en uno de los documentos desclasificados. Y ahí Policarpo distorsiona toda la idea del 30 de mayo y dice algo realmente deleznable, porque además él no estaba. Pero recuerden que cuando tú quieres fastidiar a alguien, tú utilizas cualquier documento, cualquier testimonio, y ahí viene y se cocina, se hace, se forma la bola de escarnio, de humo, no de nieve, porque está dada duro. Entonces, él hace alusión a un hecho absolutamente bochornoso que no existió, atribuyéndoselo a Antonio de la Maza, el día cuando pidieron ser escondidos en la casa del doctor, del jovencísimo entonces, jovenísimo es que se dice, Robert Frick Cabral, la casa de Robert Frick Cabral y de su esposa, la también médico Ligia Fernández. Se publicó eso en el Listín Diario, señores, señoras, y cogió ese tema, toda esa basura que se anida en las redes sociales, y empezaron a atacar de una manera brutal a las personas que participaron en el magnicidio. Pero una cosa, un atropello. Y como dicen los especialistas, también el buen nombre se defiende aunque seas difunto, porque hay herederos, hay familiares, hay allegados que tienen el derecho a la defensa. Esto provocó, además, que se envalentonara el ciudadano que aspira a la presidencia de la República, el hijo de Angelita Trujillo Martínez. Él pretendió ser candidato, pero hay un asunto constitucional que se lo impide. No por Trujillo ni por trujillista, no. Se lo impide porque él no ha renunciado a la nacionalidad estadounidense para optar. Se necesita la renuncia y 10 años después él puede optar perfectamente. Entonces, todo ese entorno de ese señor utilizó las redes para verter ese excremento difamatorio. Del otro lado, hubo una visita al periódico Listín Diario, pero ustedes saben que sensatez no puede con el arrebato de las redes. Vale más todo lo que se va diciendo, todos los titulares, toda la desconsideración que aparece por ahí. También personas ligadas a las distintas fundaciones que tienen sus problemas, pero hablaron, buscaron papeles, señores. Hubo un juicio, porque también salió lo de las hermanas Mirabal y quién fue y quién no fue, pero hubo un proceso, hubo sentencias, y en relación a Antonio de la Maza, Marcelino Vélez Santana y una hermana de Robert Frick Cabral en su momento hablaron. Y siempre cito, y ahí vamos a reproducir un corto que hice para el Matutino Alternativo, y hay documentos más que contundentes, pero las redes, a los pagos, a los bots, a los trolls, eso no le interesa. Lo de Friusa, como yo decía aquí, amainó esa infamia, porque ya nada más se habla de Haití, de no Haití, de que si Abinader deja, que si no deja, que si Matías, pero nosotros queremos compartir con ustedes este audio con las imágenes correspondientes que hicimos para el canal de YouTube del Matutino Alternativo, que un poco recrea
y explica eso que, bueno, fue tendencia la semana antes de que Friusa dominara el escenario y Donald Trump también. Después de eso, como siempre, vamos a tener a Tayana Mora Ramis con su Ready para exportar. Adelante, Esmerlin, entonces, con ese corto para no perder vigencia, para que ese tema esté ahí todavía. Nos vamos. Y es el momento de Clodoveo Ortiz. Es el momento de la confusión y de aprovechar una coyuntura para describir y ratificar rencores, errores, indiferencia y ficciones, porque nunca hubo comisión para establecer la verdad, contar muertos, desaparecidos y mencionar a los torturadores y asesinos. Después del tiranicidio, entre la vergüenza y el miedo, muchos espantaron fantasmas, huyendo, o transaron para salvarse y proteger a los suyos. A otros los sorprendió el heroísmo y sus descendientes no supieron explicar cómo y por qué se produjo el tránsito de servidores del régimen a réprobos y callaron durante décadas. El antitrujillismo no es homogéneo y por eso no existe cohesión ni fuerza cuando el agravio amerita exposición de pruebas, recuento de hechos irrefutables. El antitrujillismo ideológico, ese que se reveló desde el 1930, fue encarcelado, exiliado, exterminado. Hubo y hay antitrujillistas conservadores, liberales, autoritarios. Estuvieron en los partidos de izquierda, en partidos grandes y en partidos pequeños, también en la trinchera y en las cercanías de la embajada. El antitrujillismo tardío y emocional demostró bravura después de 3 décadas como colaboracionista. Los que pudieron sobrevivir a la hazaña vengadora protagonizada por Ramfis se parapetaron detrás de los gobiernos de Joaquín Balaguer. Aceptaron canonjías y protección sin rubor alguno. El reportaje firmado por Paul Mathiasen, con fragmentos de la entrevista realizada, cito, por la oficina de campo del FBI en Nueva York a Ortiz, un teniente de la Marina del Servicio de Inteligencia Militar, fin de las comillas, ha desatado las furias del Averno. El señuelo de la desclasificación de los documentos de la CIA ha permitido que la imbecilidad, con voz y mando, aposentada en el mugriento laberinto de las redes sociales, se solace repitiendo sandeces que no resisten confrontación. La mención solo de Ortiz descalifica el testimonio. El apellido corresponde a Clodoveo, uno de los sádicos de la tiranía, señalado de manera recurrente por sus víctimas. Existe bibliografía más que suficiente para rebatir las infamias reproducidas. Quien quiso saber, supo, y quien quiera saber, también. Bastaría acudir a uno de los textos más valiosos sobre el magnicidio y su secuela. Es el libro de Bernard Diederich, Trujillo, la muerte del dictador. El autor pudo hablar con testigos de los hechos previos y posteriores al 30 de mayo de 1961 y logra un relato preciso, sin fisuras. Julio Escoto Santana, ya fallecido, víctima del horror del Trujillato, en la presentación del libro autoría de Ramón Blanco Fernández, De apariencia a la esencia, publicado en 1994, invitó a sus compañeros de lucha y sufrimiento a romper el silencio y a compartir lo vivido en las ergástulas de la satrapía. Y 24 años después de aquella exhortación, de aquel exordio, él lo hizo, don Julio Escoto Santana,
cuando publicó el testimonio de la trágica vivencia en la tiranía trujillista. El libro se llama Mi testimonio, la súplica de mi padre y mis trágicas vivencias de la tiranía trujillista. Pretendía Julio Escoto Santana que los más jóvenes conocieran detalles del horror antes de gritar ¡Viva Trujillo! El pionero fue Tomás Báez Díaz, que en el 1986 publicó En las garras del terror. En esas narraciones, el nombre de Ortiz es más que frecuente. 64 años después, la mísera fabulación de ese sujeto ha servido para alborotar la ignorancia y es una lección para aquellos que se desgastan con reyertas fútiles, regateando merecimientos, ocultando culpas. Pierden espacio buscando sitiales en la gloria en vez de convertirse en portaestandartes del nunca más, pero con contundencia, no una vez al año. El matutino alternativo está diseñado para personas como tú y estamos en el aire desde 1992. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Orega, venga, vamos a jugar. Ya yo no voy a poder ahora que Marisa me está esperando en la casa. Es un hombre de verdad. Yo también sé cuidar a mi familia. La equidad comienza en casa, donde cada rol tiene su valor. Si tú puedes cuidar, yo también puedo trabajar. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Buenas amigos de Ready para Exportar. Siempre hablamos aquí de tecnología porque no podemos hablar ni de ninguna área productiva del mundo sin hablar de la tecnología. Tenemos una voz muy autorizada para ello. Tenemos con nosotros a Arturo López Valerio de la empresa Tabuga, experto en toda el área de la tecnología de la información, de la innovación. Bienvenido, Arturo. Vamos a empezar por
por el tema de moda, la inteligencia artificial que nos ha cambiado y nos va a cambiar la vida, que parece que grabamos hoy este programa y ya es obsoleto lo que podemos decir. Totalmente, gracias por la invitación. Fíjate, hablar de inteligencia artificial creo que es, como bien dijiste, hablar de pasos que todavía no se completan cuando ya hay un elemento nuevo quizá en la cadena de valor que se instrumenta. Y sobre todo cuando no solamente debemos hablar de inteligencia artificial generativa, sino también de machine learning, machine vision, el procesamiento de datos masivos, los modelos de lenguaje masivo, lo cual genera una serie de sabores y configuraciones que hacen más difícil el seguimiento del tema. De alguna manera u otra, creo que todo el software que utilizamos tiene inteligencia artificial. Eso es uno. Y dos, hay que entender que la inteligencia artificial no es nueva. De hecho, el líder global en inteligencia artificial en su momento lo fue Google, porque siempre ha trabajado en los algoritmos de búsqueda con la inteligencia artificial predictiva, que es la que analiza patrones de datos. Google, una empresa masiva, trabaja con millones de búsquedas, solicitudes de datos y en nodos. Lógicamente tuvo suficiente data de consumidor, de tendencia y de comportamiento humano para entrenar estos algoritmos. Lo cual, cuando llega el generativo, que si lo comparamos es un algoritmo más propositivo, es decir, toma del aprendizaje, pero con las conexiones neuronales que fueron desarrollándose de manera más avanzada, básicamente lo que hace es poder crear basado en estas conexiones. Ahora bien, lo importante de esto es poder hacer la diferencia clara entre que un algoritmo generativo va a necesitar siempre una base de datos, una base algorítmica, una fuente de información, y en el predictivo es igual, necesita la misma base de información, pero al final solamente da una mirada hacia atrás. El generativo trata de decirte algo nuevo, de crear, pero cuando vas y comparas, y es ahí donde están las comparaciones de originalidad, aquellos que escriben en Copilot o le pide que a OpenAI, al ChatGPT, que le escriba un correo electrónico, hay que tener cuidado porque generalmente la originalidad es donde viene a poner el punto sobre las IES a este tema. ¿De dónde sacaste ese dato? ¿De dónde me haces esa sugerencia? Y ahí es donde tenemos que preguntar cuáles son tus fuentes. Y es donde el tema empieza entonces a profundizarse y a ponerse más complejo. Sí, a mí hemos hablado aquí en el programa en otras ocasiones el tema de precisamente que nosotros, como no estamos tan digitalizados como en otras sociedades, cuando consultamos a un ChatGPT, la fuente no tiene suficientes bases de datos dominicanas, por ejemplo, para darme una respuesta ajustada a la realidad dominicana. Claro, mira, hay dos elementos fundamentales ahí. Primero está la capacidad de tener fuentes de datos nacionales, bases de datos abiertas, APIs, que creo que he escrito bastante en mi página web y en diferentes plataformas de la prensa nacional, porque la data siempre ha estado cerrada. Aunque hay proyectos y acuerdos de país para la accesibilidad de datos a través del programa de datos abiertos, la realidad es que no hay set de datos. Los datos abiertos tienen una perspectiva en el país más política, nóminas, cumplimientos, etcétera, que el dato que necesita el ciudadano. Y es ahí donde hablamos del concepto del dato hiperlocal, que eso no es el dato gubernamental como tal, sino el dato de la municipalidad, de lo que sucede al ciudadano de a pie. Que esto mayormente lo captura Google o Apple o Waze o Uber, porque está en contacto con plataformas de consumidor. Dicho esto, entonces tenemos este panorama que se va ampliando porque no tienes fuente de datos nacionales y segundo, no tienes una contextualización nacional. De hecho, nosotros desde Tabuga hicimos una alianza el año pasado con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, el CENIA, el cual es el encargado de hacer el IDIA, que es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. República Dominicana quedó en sexto porque diseñó una estrategia, pero básicamente la estrategia no cumple
con la ejecución, porque no hay un plan de ejecución como tal. En caso de naciones como México y Chile ya tienen planes de ejecución, y la CENI ha propuesto un LATAM GPT, que es básicamente un modelo de lenguaje masivo que tenga el contexto del sur global o el lenguaje latinoamericano, porque el contexto de los científicos y de los expertos en IA es que toda la inteligencia artificial y los modelos están diseñados para el norte global. Es decir, aquellos países sajones, la tecnología básicamente circula entre Google, OpenAI, y si cruzas Europa está Mistral, entonces está un poco, vamos a decir, tiene una tendencia a las características de la forma de vida del norte, pero no de las complejidades y quizá la capilaridad no solamente del comportamiento de la República Dominicana, sino desde el cono sur hasta México. Entonces, y cuando quizás tú has interactuado con empresas y mercados de Centroamérica, de Sudamérica, tú te das cuenta qué distintos son los países latinoamericanos, aunque hay similaridades, aunque tenemos el idioma español como base, los conceptos y los enfoques, inclusive la forma de reaccionar es totalmente distinta. Entonces tú traes una máquina gringa, en buen dominicano, y lógicamente no te va a dar un contexto 100% apegado. Entonces vemos esto como uno de los principales retos, porque todas nuestras herramientas son de norte global. Si decimos, bueno, ejemplo, un banco de reserva activó el Copilot dentro de un gran acuerdo que logró con Microsoft, pero esa herramienta ha funcionado en bancos norteamericanos, más no tiene una contextualización latinoamericana. Yo creo que ese es uno de los retos por delante. Si realmente vamos a apoyar a modelos latinoamericanos, si vamos a profundizar en temas de IA con relación a la adopción, no solamente del lenguaje, de la cultura, y es ahí donde desde la UNESCO se está trabajando para prevenir que la adopción masiva de estas herramientas, que ahora solamente tienen modelos culturales de pocas partes del mundo, vengan a desplazar la cultura y la diversidad entonces en diferentes países del planeta. Bueno, tú mencionaste la estrategia de inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos otros retos? Hace un tiempo yo escribí algo de que nosotros necesitamos la estrategia de la estrategia, porque hay tantas estrategias que muchas deberían confluir y trabajar coordinadamente en esos planes de implementación. Pero ¿cuáles son esos elementos de la estrategia de inteligencia artificial que como país deberíamos darle prioridad a uno? Bueno, yo creo que de alguna manera el hecho de tener una estrategia define el espectro amplio de la necesidad de la digitalización en el país. Hablábamos antes de iniciar este segmento de cómo procesos han cambiado de alguna manera de lo digital a lo análogo, y a veces uno se sorprende y dice, ¿por qué sucede? Y la respuesta es clara en términos de que muchas veces la habilitación, y eso es quizá lo que estamos trabajando directamente desde Tabuga, es la adopción de la tecnología en procesos. Muchas veces es más difícil de lo que se visualiza. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, hay que tener todas las bases de datos disponibles. Está bien, pero eso implica mapear procesos, revisar flujos, ver salidas y programar sistemas o buscar proveedores. Entonces, cuando tú empiezas a mirar primero idiosincrasia, líneas políticas, y entonces la antigüedad de los procesos, que en muchos casos tenemos leyes que tienen más de 20 o 30 años sin ningún tipo de cambio. Citemos la ley de telecomunicaciones, que es antes del milenio. Entonces tú vienes a darte cuenta de que el asunto es mucho más complejo. No es una estrategia la estrategia, sino un mapa táctico que hace falta. Porque es muy fácil hacer una estrategia, es decir, yo voy a ir a Puerto Rico. Ahora, ¿cómo tú llegas a Puerto Rico? ¿Tú tienes visa? ¿Por qué te rechazaron la visa? ¿Tú tienes dinero para el boleto? ¿Cómo vas a conseguir el dinero para el boleto? Y empiezas a hacer una trazabilidad de los procesos, que te das cuenta que cada vez que se lanza una ley o una estrategia, no hay un documento de ejecución conjunto. Y eso es lo que nosotros entendemos que falta en la contextualización tecnológica. Un ministro, un director, viene y hace bombo, presenta una estrategia, pero después se queda el espacio vacío. Entonces yo creo que si damos esa mirada al gobierno,
El hecho de que el mismo MAP ahora ha salido a recoger las piezas en el tablero y establecer quizá un orden a la casa a través de acuerdos con Naciones Unidas y ir descendiendo a través de la administración pública, la habilitación de estos flujos y procesos, yo entiendo que el panorama es mucho más convincente. Aún no tenemos ese mapa táctico, pero es importante, y eso se lo pudimos compartir a unos consultores que precisamente están trabajando con el Consejo de Competitividad, que vienen de Bloomberg, y básicamente lo que ellos están mapeando es como el ecosistema de transformación digital y la adopción de gobierno. Y me preguntaban, ¿cómo? La misma pregunta, ¿qué podemos hacer? Y yo entiendo que lo primero, más allá de la estrategia y la táctica, es poder tener en la ley tipificado que los actores de tecnología que trabajen en las organizaciones del Estado, centralizadas o descentralizadas, tengan que ser personal de carrera. Con esto garantizamos que la estabilidad de las acciones y ejecuciones, porque dentro de la tecnología hay un elemento invisible, y eso lo decía Nikola Tesla, porque si parece mágico, entonces está funcionando, porque el Wi-Fi no lo vemos y funciona, y creemos que hay Wi-Fi y se utiliza, asimismo el Bluetooth y otras tecnologías. Entonces, cuando la tecnología se hace visible, cuando tú ves a la gente hormigueando y tratando de resolver algo, hay un proceso que no funciona. Entonces, la tecnología no puede tener personajes que entran y salen. Tienen que tener personal de carrera administrativa, como lo hay en otras áreas, pero no se ha tipificado en el sector tecnológico. ¿Para qué? Para que el Estado no pierda en un cambio de gobierno, porque son dos estructuras separadas. Y el Estado tiene que garantizar, así como hay leyes que hablan de las infraestructuras críticas, asimismo hay personal que es crítico, que no debe moverse porque alguien quiere pintar la pared de un color, ¿no? Hay una razón de ser, y es por eso que quizás no vemos mayores avances, porque el poner y quitar, el mover elementos que sin tener claro el marco estratégico general, pero el detalle de cómo va a funcionar, entonces muchas veces deja acéfala algunas funciones, y segundo, entonces sin continuidad a pasos que quizás estaban diseñados a mediano plazo o a largo plazo. Como tú dices, el tú conseguir que la gente adopte esas nuevas tecnologías, esa nueva forma de trabajar, luego que lo consigue, entonces la persona no está ahí, o el equipo. Y mira, hay un elemento importante, y qué bueno que lo dices, y esto es importante para la audiencia, y es básicamente, primero la continuidad, pero segundo, la documentación. Generalmente ese es el mayor vicio de los equipos informáticos. No documentan. Y al no documentar no hay una guía de cómo lo hice. Tengo quizás la estrategia, tengo quizás la táctica, pero entonces ¿dónde está el manual operativo? ¿Dónde está el documento de seguimiento? ¿Dónde está el documento de cambios? Que eso para los que programan sabe que es fundamental. Y eso, la disciplina en el open source te muestra de que una comunidad de usuarios que quizás no le están pagando, que quieren contribuir con algo que hay que hacer y que es útil hacer, tienen mejor modelo sistémico que muchas veces las instituciones descentralizadas y centralizadas del Estado. Entonces yo creo que ahí hay un punto de aprendizaje. Tomar a esta generación que ya tiene esa disciplina orgánica, pero al mismo tiempo poder garantizar la estabilidad de los actores. Vemos esto, y lo pongo como ejemplo, en el sector financiero, miremos al Banco Central y miren cómo la estabilidad de tener personas, que usted puede decir con luces y sombras, pero hay un resultado. Entonces, ese resultado no lo vemos en una continuidad a nivel de las estrategias, la táctica y las implementaciones de adopción tecnológica en el país. Bueno, hay mucho que hablar sobre esto, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo de este segmento. Prometemos un próximo segmento porque tenemos que hablar de cómo baja eso a las empresas y cómo las empresas implementan eso. Así que los esperamos que sigan en sintonía con Ready para Exportar y con Metrópolis para ver esta segunda parte.